Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar hoy la práctica 3. Estoy aquí situada en Moodle en la práctica 2. ¿Por qué? Porque a la 2 le he llamado primera parte y a la práctica 3 le he llamado segunda parte. ¿De qué? Pues de un apartado amplio que tiene por título Tratamiento y Manipulación, tanto de datos como de mapas, ¿no? Es decir, cuando hablamos de datos, pues bueno, tendemos a pensar pues, en la típica columna de Excel, ¿no? Por filas, pues las observaciones y luego en esa columna pues la información numérica, normalmente, ¿no? Sin embargo, cuando estamos viendo el análisis espacial, ¿verdad? Pues los datos son también los mapas, ¿no? Lo he puesto por separado para que quede claro, pero cuando hablamos de tratamiento y de manipulación de esta información, no solo hablamos de los datos alfanuméricos, sino también de la información o de los datos cartográficos, ¿no? El otro día ya estuvimos viendo algunas cosas, recordaréis por la práctica que tuvisteis que hacer, ¿no? Que bueno, aprendimos un poquito, bueno, volvimos otra vez a repasar lo que ya vimos en la primera sesión práctica, cómo hacer, cómo realizar algunas operaciones, ¿os acordáis? ¿No? Pero lo que fue más novedoso era cómo tratar, empezamos viendo cómo tratar los mapas. Por ejemplo, recordaréis en Chile que teníamos la Antártica, por ejemplo, ¿no? Y que queríamos quitarla y que, por ejemplo, queríamos quitar las islas, como la isla de Pascua, porque esto hace que el país quede como muy, muy alejado y para que quedara centrado lo que es el continente, pues fuimos eliminando esas unidades, ¿no? Y creamos un mapa nuevo. También recordaréis que también se podían crear mapas, por ejemplo, cuando teníamos pues unidades territoriales desagregadas. Por ejemplo, recordaréis el caso de las comunas, ¿no? Pues podíamos disolver, ¿no? Entre comillas, se puede decir así, disolver los límites de las comunas para quedarnos, por ejemplo, con las provincias. Esto es posible. Así como lo otro era sencillamente seleccionar las unidades que no queríamos o al revés, las que queríamos y luego en Save As, en Geoda, guardarlo como un nuevo mapa. Aquí sí que es verdad que necesitábamos de un campo columna, o sea, de un dato, de una variable, diríamos, de tipo alfanumérico, que nos identificara las comunas, por ejemplo, por provincias. Entonces, para que el programa sepa cuando tiene que hacer la agregación, pues a partir de qué columna la tiene que hacer. Pues bueno, pues de la columna provincia, que tiene el mismo valor, ¿no? Digamos el mismo nombre para todas las comunas que pertenecen a dicha provincia y de esa manera realizaba esos cálculos, ¿no? E incluso podíamos crear el nuevo mapa, recordaréis, ¿no? Como claro, teníamos variables a nivel de comuna, en unos casos para obtener la variable provincial, pues sumábamos las variables y en otras hallábamos la media. Bueno, todo esto lo recordaréis, además de, bueno, pues que hicimos algunos ejercicios para crear tasas, para crear proporciones, es decir, variables que además de las variables originales sin transformar, pues que eran variables interesantes para el análisis espacial, variables relativizadas, sería, si habéis estudiado series temporales, pues el equivalente a lo que en la serie temporal serían las variables en primeras diferencias o las tasas de variación interanual o intertemporal en general, ¿no? Bueno, pues, ¿qué quedaría? Como digo, esto fue la primera parte. Bueno, la segunda parte es lo que vamos a ver hoy. Después de haber escuchado a Anselin una ponencia muy interesante sobre los datos de puntos o de localizaciones, ¿no? Point pattern, o sea, aquellos mapas que tienen la forma de puntos, ¿no? Estos mapas, como ya él mismo ha mostrado en algunos ejemplos, son muy importantes porque se utilizan muchísimo en geomarketing. Normalmente cuando uno hace un ejercicio de geomarketing, pues suele tratar con mapas de localizaciones, siendo las localizaciones pues las propias empresas, ¿no? O las empresas de la competencia, ¿no? Y localizaciones determinadas de lo que sea,
¿no? A diferencia de lo que es el Polygon Maps, los mapas que tienen forma de polígonos o de áreas, ¿no? Que por supuesto también utilizamos, porque muchas veces estos mapas nos van a poner en contexto el establecimiento, por ejemplo, que sea de tipo industrial, comercial, ¿no? Porque van a decirnos, pues no sé, por niveles medios de renta o niveles medios de lo que sea a través de datos oficiales. Entonces, dentro de esta maraña, diríamos, de cosas, ¿qué nos quedaría por ver? Bueno, quedaría por ver muchas cosas, pero bueno, Geoda ha ido incorporando ciertas funcionalidades que se llaman funcionalidades de GIS, ¿no? GIS es el Sistemas de Información Geográfica, dicho en español. O sea, funciones que antes eran propias de estos grandes programas, como vimos, pudimos ocasión de ver ArcGIS, ¿no? Por ejemplo, como digo, son muy caros, ¿no? Cuestan mucho. Pues bueno, Geoda lo va incorporando poco a poco y es gratuito. Entonces, es muy interesante continuar con este tema, ¿no? Que estábamos diciendo. Voy a poner aquí la página en blanco y bueno, pues había pensado en contaros un ejemplo reciente. Es un trabajo que he hecho con unos alumnos míos sobre COVID, curiosamente. Entonces me vas a permitir que en este caso los ejemplos sean sobre Madrid, porque además conozco bien los mapas y porque tuvimos que hacer bastantes de estas cosas que os quería comentar. Algunas todavía no hemos realizado y quiero que las aprendáis. Por ejemplo, os comento el caso y entonces pues vemos el por qué tuvimos que realizar pues tal o cual operación. Mirad, en primer lugar voy a abrir un mapa que es como el mapa principal con el que estuvimos trabajando, que es el mapa de los datos de COVID en una serie de momentos del tiempo. Bueno, lo abro. Este mapa es el mapa de la región de Madrid, lo que en España conocemos como Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no? Entonces, la Comunidad Autónoma de Madrid, este es el mapa que utiliza, uno de ellos, que utiliza la Consejería, que es como una especie como de Ministerio de Salud para nuestra región, para dar datos de COVID. Es uno de ellos porque hay otros mapas también, pero este es muy curioso porque es un mapa en el que cada una de estas áreas o unidades o polígonos, como queramos llamarlos, un mapa de polígonos, se corresponde con un municipio, ¿vale? Y luego es muy curioso porque aquí en el centro estaría el municipio de Madrid, que es enorme, ¿no? Pero lo que hace la Comunidad de Madrid es dividirlo por distritos, que son unidades inferiores. ¿Por qué? Porque el municipio de Madrid no se puede comparar con nada, ni siquiera con los municipios metropolitanos, que son bastante grandes, que están a su alrededor, porque Madrid tiene pues ahora mismo 3 millones y pico de habitantes, ¿no? Y a lo mejor pues el municipio mayor que está alrededor puede tener 300.000 habitantes. Entonces la dimensión es tan grande que entonces lo que hace es dividirlo por distritos y ofrece la información de esta manera tan curiosa, ¿no? O sea, está combinando como dos unidades territoriales para dar una mayor homogeneidad dentro de lo que cabe, porque, en fin, ya veremos que aquí en los extremos de la comunidad, el extremo norte, el suroeste y el sureste, hay municipios muy pequeñitos, os puedo decir que viven menos de 100 personas, o sea, es que estamos comparando, la verdad, peras con manzanas, pero bueno, son las unidades territoriales que tenemos y bueno, pues yo le pedí a mis alumnas, en este caso es un grupo todo de chicas, ¿no? Que aquí en la tabla pues os muestro que me fueran poniendo los datos de los casos de COVID. Estos son casos en ese momento del tiempo, o sea, 0320, es como al comienzo del mes de marzo. Del año 20. Entonces, bueno, veis que hay bastantes ceros porque aquí a comienzos del mes de marzo, pues no podíamos imaginarnos la que se nos venía encima. Pues, estábamos oyendo que en Italia estaba muy mal y esas cosas, ¿no? Pero luego ya este 3B quiere decir que es como el día 30 de marzo, una cosa así. Ya al final del mes fue horroroso. Estábamos todos encerrados y era lo alto, en lo más álgido de la primera ola, muriendo gente, no sabiendo dónde colocar los cadáveres. Tuvimos que una gran pista de patinaje sobre hielo se tuvo que habilitar como morgue. En fin, fue un momento tremendo, ¿no?
Luego les pedí que tomaran datos de junio. En junio tuvimos un momento valle, ¿no? Fue cuando estábamos terminando, finalizando esa primera ola. Luego en septiembre, nosotros tenemos nuestras vacaciones de verano en agosto, por tanto en septiembre fue el acabose otra vez, espantoso. Todo el mundo se había ido por ahí, se pensaban que ya se había acabado todo y en septiembre tuvimos una segunda ola, ¿no? Y un punto muy álgido. Duró bastante la segunda ola y hasta lo que fue diciembre, pues no tuvimos un respiro. Y lo que pasó en diciembre es que, o sea, vinieron las navidades, ¿no? Y entonces la gente empezó a reunirse con la familia con eso de que estábamos mejor y entonces en enero de este año, del año 21, tuvimos otro pico. Ya mis alumnos empezaron a hacer su trabajo entonces y ya no hemos continuado, ¿no? Entonces, pues lo que hemos visto es primera ola, segunda y tercera. Son distintos momentos del tiempo y bueno, era un análisis para saber pues cuáles eran los condicionantes o de qué dependía que en algunos municipios los números de enfermos pues fueran tan elevados comparativamente con otros, ¿no? Y las tasas de incidencia y demás. Entonces, bueno, era lo que yo les pedí, ¿no? Que trabajaran. Entonces, bueno, nos encontramos con que, claro, vamos a ver qué variables podían ser importantes para explicar los casos de COVID a nivel de municipios y de distritos en Madrid, ¿no? Pues claro, me dijeron, hombre, pues una variable muy importante son los medios de comunicación. O sea, nosotros aquí en Madrid pues tenemos el metro, pero el metro está sobre todo en la parte central, que es la ciudad y algunos municipios metropolitanos. El resto, que son los periurbanos que se llaman también, o semiurbanos o semirurales, como queramos llamarlos, ¿no? Y luego ya los rurales, ahí no hay metro, claro. Los trenes de cercanías, nosotros la llamamos a los trenes de conmutación, de commuting. Estos sí que pueden pasar por municipios ya un poquito más, si no rurales, pero sí semiurbanos. Pero igualmente vimos que había pues bueno, una variable que podía ser muy interesante porque estaba presente en casi todos los municipios, que eran en principio el número de paradas de autobuses en estaciones de autobuses urbanos e interurbanos. Los urbanos vimos que eran menos interesantes, ahora os lo voy a demostrar, si queréis yo puedo poner un mapa encima de otro, ¿vale? Entonces, ellas buscaron, por ejemplo, aquí, ya no puedo darle aquí para abrir, ahora si quiero abrir sobre este encima, le tengo que dar al más y en el más buscaría el mapa, aquí está, de movilidad, ¿vale? Eh, no, movilidad no, disculpad. Es el mapa, vamos a ver dónde estaría. eh, Aquí donde pone mapas, ¿vale? Red de, vais a verlo, autobuses urbanos. Esto lo que pasa es que nosotros le llamamos autobuses urbanos o red de autobuses urbanos a aquella red de autobuses que existe en determinados municipios que son muy grandes y que pueden permitirse el tener una red propia, gestionada por el propio ayuntamiento, ¿no? O comuna, es algo así como una comuna en Chile, ¿no? Entonces, claro, lo que vimos es que si situábamos en color gris, ¿no? ¿Dónde había estos, en qué municipios teníamos paradas de autobuses urbanos? ¿No? Pues esto, quitando Madrid, Madrid no está considerada la ciudad, sino es a nivel de todo lo que es el área metropolitana, pues ya nos dimos cuenta de que no merecía mucho la pena utilizar esta variable porque había cantidad de municipios que no tenían información. Entonces, pues nos fijamos más bien en otra variable, la podemos también poner encima, ya aprovecho para mostrar que yo podría tener tres, por ejemplo, siempre y cuando haya un mapa base que sea de polígonos y que pongamos encima los puntos, si no, no se aprecia bien. El GeoDa no está bien preparado para, o sea, te lo permite abrir efectivamente, pero no permite crear una transparencia y jugar con el grosor de las líneas de división, o todavía es un poco torpe para hacer este tipo de manejo, ¿no? Entonces, pero bueno, yo como lo que voy a abrir ahora es otro mapa de puntos que, como digo, considero más interesante porque son los autobuses interurbanos. Entonces, es decir, son aquellos autobuses que unen que son de la región, ¿no? Y que unen distintas ciudades
o municipios, ¿no? Por así decirlo. No tienen por qué ser ciudades. Entonces, bueno, se va a poner también a ver, sería esto de acá, ¿vale? A ver, estos serían los urbanos, estos son los interurbanos. Bien, entonces a los interurbanos, por ejemplo, les puedo dar un color rojo, yo puedo cambiar el color aquí a mano derecha, change fill color sería, ¿vale? Y entonces puedo pedir pues que sea un color rojo, ¿no? Entonces, pues se verían en rojo. Yo puedo poner encima, ¿vale? Los, los urbanos, ¿no? Bueno, cambiar este verde, ¿no? Por ejemplo, también, pues podrían outline color, sabéis que se puede cambiar también y poner un color a lo mejor más clarito, ¿no? Ah, que lo he puesto para los límites. Bueno, es curioso porque estáis viendo que los datos que teníamos disponibles para paradas de autobuses interurbanos salen fuera de lo que es la región. Esto es porque se trata de municipios que están fuera de la región de Madrid, están en otras regiones como Castilla-La Mancha, que está a su alrededor, y que tienen conexiones con municipios de Madrid. O sea, las paradas están fuera, pero tienen conexión con Madrid, con la región. Entonces, este último mapa sí que nos pareció muy interesante trabajar con él. Entonces, si queréis, pues el de los urbanos lo podemos eliminar, remove, y nos quedamos solo con los interurbanos. Entonces, lo que nos gustaba, lo que nosotros queríamos hacer era contar el número de puntos que hay dentro de cada polígono, porque íbamos a trabajar con el mapa oficial de la Comunidad de Madrid, que es el mapa de polígonos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace esto? O sea, ¿cómo le puedo yo pedir a Geoda que me cree una nueva variable dentro de esta tabla que se llama COVID Map, que es la tabla de los polígonos, por ejemplo, aquí a la derecha, y que sea la variable de los autobuses urbanos, por ejemplo, ¿vale? Perdón, interurbanos, que comunican distintas ciudades y pueblos, incluso, como estáis viendo. Entonces, bueno, pues lo que teníamos que hacer, como se trata de operar con dos mapas, porque pensad que lo que tengo son dos capas, la capa de puntos y la capa de polígonos, ¿no? Pues yo me tendría que venir, por ejemplo, aquí en Table, ¿no? Hay una opción, recordar que tenemos distintas opciones. Tenemos la opción agregar, la opción agregar lo que hacía, vamos a recordarlo, es disolver las líneas, ay, esto siempre me estorba, disolver las líneas, por ejemplo, agregar utilizando el campo provincia y entonces las comunas de cada provincia se unían, ¿recordáis? No, esto no es. La otra opción que teníamos aquí, merge, esta es la que tenía que ver con llamar a una tercera, a una base externa, ¿no? Y cruzar, o sea, incorporar al mapa pues una serie de variables con unos campos indexados. Esto tampoco lo queremos. Entonces, ¿dónde estaría? ¿No? Dado que en Table ya no encuentro nada parecido, bueno, pues es curioso porque debería de estar en Table, pero no lo está. Por eso os he hecho ir a Table, para que os deis cuenta de que aquí no está esa función. Hay una función que Anselin le llama Spatial Join y que tiene que ver con unión de mapas, de capas espaciales, ¿no? De cosas que son de tipo espacial. Entonces, es aquí donde está en Tools, ¿no? Spatial Join. Lo mismo, recordáis que aquí en Tools fuimos a la opción Points from Table para crear puntos a partir de las coordenadas geográficas, ¿os acordáis? Bueno, pues ahora en este mismo menú, ¿no? En Spatial Join, es donde vamos a poder hacer esto. Entonces va a decir, bueno, selecciona un mapa o una capa, ¿no? To apply the spatial join, ¿no? Al mapa actual. Considera como mapa actual el primero que se abre. De todas maneras, pues si hay alguna duda, siempre te lo dice. El primero que hemos abierto es el de polígonos y además es nuestro mapa de trabajo. Entonces, tú puedes tener aquí varios. Yo veis que tenía los urbanos, los interurbanos. Digo, no, quiero que utilices la capa de los buses interurbanos, ¿verdad? Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres contar el número de observaciones, ¿no? O quieres, por ejemplo, además de contar, hacer algún tipo de operación, por ejemplo, con los datos que tenemos en la base de los buses interurbanos, pues es que no tengo apenas nada, no tengo las coordenadas.
si yo quisiera saber, por ejemplo, las coordenadas geográficas, tener esa información, ¿no? Pues, por ejemplo, pero serían las coordenadas medias. O sea, si en un municipio tengo varias paradas de autobuses, varios postes, pues que me hallaría la coordenada media de dónde están los postes. No tiene mucho sentido. En algún caso, a lo mejor podría tener sentido, pues hacer como una media de datos que estuvieran referidos a los autobuses o a los metros. Imagínate, por ejemplo, que yo tuviera número de pasajeros. O sea, eso sería muy interesante, ¿no? Que yo tuviera aquí, que no lo tengo, claro, pero si yo tuviera número de pasajeros, sería una variable de cualificación muy interesante, porque entonces yo podría decir, oye, pues yo quiero el número medio o el número total de pasajeros, ¿no? Si en un municipio, ¿vale? Hay varias paradas de autobuses interurbanos, quiero saber el número de pasajeros, por ejemplo, que toman el autobús allí, ¿no? Entonces sí que tendría que hacer este tipo de opción, Spatial Join. Ahora, Spatial Count lo que entiende es que tú lo que quieres es contar el número de unidades geográficas o unidades espaciales, en este caso el número de puntitos que hay por cada. Entonces le digo, bueno, pues adelante, ok, y entonces me dice, bueno, pues voy a crear una nueva variable donde, ¿vale? Que se llame Spatial Count, porque ya SK, no, SC, perdón. Entonces digo, no, hombre, ponle aquí interurb o algo parecido, interurb, que yo ya sepa que es el número de paradas que hay por cada municipio y distrito en Madrid de autobuses interurbanos, ¿no? Si le digo que adelante, entonces me habrá creado la variable aquí a la derecha. Entonces voy viendo que es este 318, pues como digo, el número de paradas, ¿no? Por ejemplo, aquí pues tenemos paradas, es un municipio importante, está en el sur de Madrid, ¿vale? Y es el municipio de Aranjuez. ¿De acuerdo? Es muy importante, tiene un palacio real muy bonito, ¿vale? Es también turísticamente interesante, ¿no? Bueno, pues son municipios que tienen un mayor número, este es un metropolitano o de la segunda corona metropolitana, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el 5 hay 300, probablemente este sea el municipio de Alcalá de Henares, ¿no? También un municipio muy históricamente muy importante, no solo por las ruinas romanas, sino por una antigua universidad que ahora es moderna, pero fue una de las primeras universidades que se abrieron en España y también en Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene lógica. Es decir, hay que mirar un poquito los datos también para ver que tenga lógica lo que aparece aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues ya lo he hecho. Es decir, yo tenía un mapa, entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Pues lo que ha hecho es pues, contar. Lo hace automáticamente, veis que no tarda nada. Y dice, pues mira, dentro de cada uno de los polígonos, que es un municipio, ¿no? Cuenta el número de puntitos rojos que hay, que son las paradas de los autobuses, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Pues que los que están fuera de la comunidad se olvida de ellos, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos interesa a nosotros hacer y eso es lo que hicimos. Entonces, bien, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, pues una vez que hemos incorporado esta variable, porque esta variable para nosotros era importante porque era una variable que podría explicar, ¿no? A mayor número de autobuses o de paradas de autobuses interurbanos, suponemos que los flujos que hay, sobre todo fuera y dentro del municipio o fuera y dentro del distrito de Madrid, ¿no? Muchas veces los lockdown, o sea, las estrategias de confinamiento tenían que ver con esos municipios. O sea, al principio tuvimos un confinamiento total y absoluto de todo el país. Pero esto ya a partir del mes de junio se acabó, entonces, bueno, pues este confinamiento se hizo a nivel de unidades más pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, pues era interesante, ¿no? Saber también no sé, qué municipios tenían salidas con el exterior. Muchas veces ese lockdown no ha sido total y absoluto porque a los trabajadores, por ejemplo, se les daba licencia para poder salir a trabajar. Entonces, claro, ellos eran los que llevaban y traían el virus en la mayoría de los casos, ¿no? Por tanto, esta variable era importante. Si nosotros ahora queremos prescindir de ella, vamos a ver dónde estaría, pues tendríamos que buscar a ver dónde está. A ver, había un menú por aquí, pero no lo veo. No sé si está aquí. Ah, no, esto me permite abrir, pero no buscar el menú. Bueno, tendré que buscarlo por algún sitio aquí.
Bueno, yo podría eliminar ya esta variable porque esta variable era instrumental, me servía para esto. Yo ya tengo, si yo quiero, por ejemplo, ahora decir, bueno, ya no tengo los puntos, pero yo quisiera pues crear un mapa en donde yo represente los autobuses interurbanos, ¿no? ¿Qué mapa sería el más interesante? Bueno, yo puedo ver el histograma para ver cómo se distribuye esta variable, ¿no? Vemos que es muy asimétrica, esto en su momento pues ya lo veremos. Entonces, bueno, hay un mapa que me permitiría ponerle colores, ¿no? Que sería más adecuado para una distribución de este tipo. Esto ya lo explicaré mejor, la parte teórica es solamente para que veáis que, bueno, ahora ya puedo verlo a nivel de polígono, o sea, ya he quitado los puntos, ¿no? Y puedo representar el mapa, por ejemplo, como digo, dada la distribución, por ejemplo, como un mapa de cortes naturales, que sería la opción que ya veremos, ¿no? Más adecuada. Entonces, bueno, pues estamos viendo, ¿no? Pues cuáles son pues aquellos municipios, ¿no? Y distritos con un mayor número de autobuses interurbanos, de comunicación entre ciudades. Llama la atención que en la parte central de la ciudad pues no hay apenas paradas de autobuses, ¿no? Interurbanos, son muy menos de 44 y en algunos casos incluso pudiera ser que fueran cero. ¿Por qué? Pues porque en lo que es el centro de la ciudad de Madrid, Madrid es muy grande, entonces en el centro de Madrid no suelen estar las paradas de esos autobuses que comunican con los pueblos, sino que esas paradas suelen estar en la parte que es dentro de la ciudad de Madrid, que esta es la ciudad de Madrid, en los distritos de Madrid que están más a las afueras, ¿no? Que son aquellos que lógicamente mantienen unas relaciones más estrechas ya con la siguiente unidad, el siguiente municipio que ya no pertenece a la ciudad, que pertenece a su área metropolitana, pero que tiene un alcalde diferente y que tiene independencia respecto de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene bastante coherencia lo que estamos viendo, ¿no? Cuáles son las zonas en donde se acumulan estas paradas, ¿no? de autobuses. Se entiende que a mayor número de paradas, esta es una variable que llamamos próxima aproximada, a mayor número de paradas, mayor número de más flujo, claro, de autobuses y por tanto más flujo de personas. O sea, es una variable que a mí me encantaría saber, ¿no? Pues las personas que suben y bajan de los autobuses, ¿no? Pero esa información no me viene en la base de datos que me ofrece las paradas de autobuses. Entonces, bueno, pues decimos en España, falta de pan, buenas son tortas. Es decir, no tengo la información perfecta, pero bueno. Pero mirar, hay una cosa muy interesante y es que desde hace ya un tiempo el Instituto Nacional de Estadística, bueno, voy a borrar este mapa, voy a quedarme otra vez con el original, está ofreciendo una información eh, pagándola, eso hay que decirlo, que nos cuesta a todos, ¿no? Porque esto se paga con los impuestos, ¿no? Pero que es muy interesante, muy útil. Se la pagan las compañías telefónicas y, como sabéis, a través de los GPS se puede saber las personas dónde vamos y dónde venimos. De hecho, bueno, tú sabes que en el Google mismo te puede decir dónde has estado, ¿no? Entonces, bueno, esa información se dispone a un nivel muy desagregado, o sea, las compañías han hecho un esfuerzo tremendo y entonces el INE, nuestro INE, conoce todos los flujos de personas y ha establecido unas áreas. Aquí tenemos un problema, porque claro, esta variable era importantísima. Me decían, hombre, es que esta variable son las personas que se mueven. Es verdad que se pueden mover en vehículo privado, se pueden mover en autobús de urbano o semiurbano, o se pueden mover en taxi, o se pueden mover en coches de estos que están compartidos, ¿no? No Ubers, estos que hay por la ciudad que se comparten, ¿no? Y de share car, ¿no? De estos. Te puedes mover andando, porque hay lugares donde los límites municipales son una calle y a la calle siguiente ya estás en otro municipio. Pero que duda cabe que esto es una información riquísima, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues pasó que las unidades territoriales no coincidían. No coincidían, o sea, el INE considera un mapa, vamos a ver que es un poquito más torpe, no lo puedo abrir como en una ventana paralela, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es cerrar bueno, voy a guardar la información, porque si no la guardo, la pierdo. De todas maneras, normalmente, ¿os acordáis? La columna está nueva. Lo cierro y entonces voy a buscar este otro mapa
que es el mapa que se llamaba de movilidad o algo así, porque se llama así, datos de movilidad. Vamos a ver, datos, movilidad. Bueno, entonces, por ejemplo, son los datos de marzo y luego también obtuvieron datos para el resto de momentos, porque, o sea, estos son los datos de los primeros días de marzo, donde Madrid estaba en plena ebullición, ya digo, nadie sospechaba nada absolutamente, ¿no? Y luego fuimos teniendo información también cercana a esos puntos históricos de los que os he hablado, ¿no? Punto álgido de la primera ola, valle entre la primera y la segunda, pico en la segunda, etcétera, ¿vale? Y fuimos tomando datos también. Pero voy a mostraros este, ¿no? Para que veáis qué es lo que sucede, ¿no? Es que en realidad es el mapa para toda España, ¿no? Y es lo que digo de esas regiones, por ejemplo, Madrid está en medio, ¿no? Que aunque parezcan muy parecidas a las que teníamos, pero no son iguales, no coinciden. O sea, son unas áreas que el INE ha creado que son homogéneas en términos de movimientos, ¿de acuerdo? Pero que no casan con las otras. Voy a ver si tengo algún mapa más elaborado que no sea precisamente el mapa de toda España, sino que me permita ver, vamos a ver si lo tenían aquí ya, móvil map, a lo mejor esto ya pone más de Madrid, eso es. Bueno, entonces, este mapa, el otro tenía 199 observaciones, porque tiene los 178 municipios menos Madrid, más los 21 distritos de Madrid. O sea, 178 se le resta 21 es 199, ¿vale? Mientras que aquí son 293, o sea, está claro que los polígonos no coinciden. Además, ni siquiera podemos decir que es que unos están dentro de otros, como esas muñecas rusas, ¿no? Que eso sería fantástico porque eso nos permitiría hacer operaciones como lo que hicimos ¿os acordáis? En Chile, ¿no? Con las comunas y las provincias. Podríamos pasar de una unidad a otra con relativa facilidad. Fijaros que aquí arriba el mapa de municipios tiene muchos municipios que son pequeñitos, que os decía, son rurales, porque lo que tenemos en Madrid, aquí en esta parte de arriba, como en toda la parte oeste, es una montaña gigantesca. Vale, bueno, tampoco son los Andes, ¿no? Pero bueno, es nuestro sistema central. Y entonces, bueno, pues esta es una zona muy bonita, por cierto, de un alto valor ecológico, natural, ¿no? Pero claro, son municipios rurales. Entonces, claro, a nivel de áreas de commuting, lo que ha hecho el INE es disolver muchos de estos límites y ha creado estas áreas. Entonces, y claro, lo malo es que los datos están a este nivel, es decir, me imagino que aquí estarán los datos. Bueno, este es el nombre de las áreas, que no sé si son los oficiales o sencillamente que se los dimos nosotras, ya no me acuerdo muy bien. Pero bueno, sea como fuere, mirad, estos son los datos. Si esto ya es como que las chicas agregaron no toda la información. In-out. In es el número de personas que de tipo medio, o sea, lo que hicimos fue tomar, si para el número de casos de COVID habíamos tomado, no sé, ponte el 10 de marzo como primera fecha, pues el commuting eran datos de febrero, o sea, o de las últimas semanas de febrero. ¿Por qué? Porque sabemos que el bicho este se contagia y se incuba y tarda unos días, ¿no? Entonces, como que tomamos datos previos, ¿no? En esta variable que está como desfasada, ¿no? Desde el punto de vista temporal, unos días, para ver si, porque queríamos hacer un modelo causal, ¿no? Si, bueno, pues el flujo de personas, o bien que salen o bien que entran al municipio, ¿no? Eso tenía algo que ver con las diferencias en los casos de COVID en ese momento de marzo y en el resto de momentos. Como veis, tenemos también el dato de finales de marzo, el dato de junio, el dato de septiembre, etcétera. ¿Qué es in-out? Pues son las personas que entran al municipio según los teléfonos móviles y las personas que salieron del municipio por término medio en los días anteriores a la fecha del COVID, a estas fechas que están aquí. Entonces, bueno, pues claro, lo que estamos viendo es, no sé, por ejemplo, para que lo entendamos, ¿no? Este 1900, por ejemplo, este es un municipio que está en la parte sureste, ¿no? La parte sureste de la región no es tan montañosa, ¿no? Bueno, este es un municipio que estamos viendo que son 1900 las personas que entran a ese municipio, probablemente a trabajar, ¿no? No sabemos, son datos medios.
pudiera ser, lo que pasa es que tendrían que ser mucha gente, que fueran también personas, porque ahí están también los fines de semana, obviamente, porque la gente se contagia los fines de semana. Es que en Madrid hay que tener en cuenta que es una zona de segunda residencia también. ¿Por qué? Porque los que vivimos en la ciudad, pues queremos salir a las zonas de pueblecitos, ¿no? O de tipo histórico, a pasar el domingo, o tenemos segunda residencia, ¿no? En estos lugares, que algunos son muy bonitos. Entonces, pues claro, esa gente entra. ¿Vale? Entonces, bueno, son datos medios, como digo. Entonces, es más la gente que entra que la gente que sale. La gente que entra a trabajar que la gente que sale a trabajar. ¿Vale? Eso, bueno, vamos a llamarlo así en términos generales. Puede entrar no a trabajar, sino por motivos de ocio. Pero bueno, y bueno, pues si vemos la mayoría de los casos, pues suele ser mayor el número de personas pues, que entran que las que salen, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, es mayor el número de personas que salen respecto de las que entran, ¿no? Hay algunos casos donde sucede esto. Por ejemplo, aquí también es casi el doble, ¿no? Aquí en este municipio son 6.000 personas, por término medio, sí, 6.000, las personas que entraron al municipio versus 12.000 las que salieron. Este es un municipio que se encuentra cerca de Madrid, de la capital, y cerca de otro municipio cercano que tiene pues, un polígono industrial muy grande y un complejo empresarial. Y cerca también de la universidad, mi universidad, la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, es un municipio donde es más la gente que sale a trabajar que la gente que entra. ¿Vale? Entonces, bueno, es un poco la idea, ¿no? Esto nos puede ayudar, ¿no? Pues, por ejemplo, a saber ya, a tomarle el pulso a las personas. Es una manera de acercarte, ¿no? A ese flujo de personas, más allá de la variable de los autobuses. Nos planteábamos hasta qué punto era interesante la de los autobuses. Podía serlo porque los autobuses tienen ese algo de confinamiento, o perdón, de densidad. La gente está metida y más o menos hacinada. Mientras que las entradas y salidas, como digo, pueden ser por vehículo privado, pueden ser de muchas formas. Entonces, bueno, no es exactamente lo mismo. Es flujo, ¿vale? Es menos perfecto el caso de los autobuses, pero añade un extra que a lo mejor no está añadiendo esto. El problema que tenemos con este mapa es que no encaja con el otro. Entonces, si yo quisiera, voy a cerrar este, ¿no? Voy a abrir el original. Si yo quisiera, en el mapa mío, que es el mapa, como digo, oficial de la Comunidad de Madrid, donde tenemos los datos de COVID, ¿no? Yo quisiera imputarle a cada uno de estos 199 unidades los datos del otro mapa, ¿vale? No, es una pena porque no lo vamos a poder ver uno encima del otro, no se ve bien. Yo lo he intentado y no, Geoda todavía no permite hacer eso correctamente. ¿Permite abrirlo? Sí, o sea, me lo abre, pero me lo pone encima y me lo deja totalmente. Fijémonos aquí arriba, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí arriba el mapa original tiene unas unidades muy pequeñitas, que son los municipios serranos que os decía de la sierra, versus estas áreas de comunicación. Entonces, bueno, una forma que tuvimos de hacer esto es cruzar los dos mapas, hacer algo parecido al Spatial Join, ¿no? Pero sabiendo que aquí vamos a poder cometer errores, ¿no? Porque, por ejemplo, si los mapas, si los municipios chiquitines, ¿no? Es que es una pena porque no puedo hacer transparente este. Si yo pudiera hacer, me pone Outline Visible, Only Map Boundaries, que solamente me va a dejar el Change Outline, Change Fill, es que el no, porque Change Fill es que es un mapa de colores y la Opacity, pues es que no sé qué opacidad o a qué le llama Opacity, a ver, ¿qué es una opacidad pequeña, grande? Sí, bueno, mirad, con la opacidad podemos jugar, ¿vale? Es decir, ahora hablando con vosotros es cuando lo he visto más claro. Si vamos aquí al Change Fill Color, el de relleno, y me voy a la opacidad, ¿no? Entonces puedo poner más o menos opacidad, ¿vale? Y entonces, parece que es mejor al revés. Bueno, yo creo que así se aprecia lo que quiero contaros, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, vamos a acercarnos mejor a hacer un zoom. ¿Qué pasaría, por ejemplo, aquí en la parte norte, ¿no? de la región? Que estamos viendo que coinciden, quizá coincidan de manera anidada, no lo sé. Yo no estaba muy segura de eso. De todas maneras, sí que es verdad
que hay que hacer una operación. Por ejemplo, ¿cómo le pongo yo un dato a cada uno de estos municipios, ¿no? Pues es que el dato de entradas y de salidas va a tener que ser único. Por eso digo que es una solución pues un poco deficiente, ¿no? Pero bueno, va a ser único, pero es que no queda otra opción. Por la parte de abajo, pues bueno, el error será menor, ¿no? ¿Vale? Asumiendo que en algunos casos, pues es que tener que poner el mismo dato a todos estos municipios que pertenecen a esta gran área, pues parece un poco exagerado, ¿no? Pero en otros casos, pues es que a lo mejor no queda más remedio. En este caso, pues bueno, serían dos municipios los que compartirían el mismo dato, ¿no? Entonces, es una opción, una opción. Entonces, lo que tenemos es que hacer algo parecido. Aquí en donde decíamos, porque es que si no, no podemos hacerlo. O sea, no podemos aprovechar esta información tan rica, ¿no? Sabiendo que, vamos, efectivamente luego no nos daba tan buen resultado como nos hubiera gustado, ¿no? Pero bueno, de una manera rápida o en una primera aproximación, como digo, pues se puede hacer un join, ¿no? Y decir, bueno, pues yo lo que quiero es a COVID Map, ¿no? Ponerle encima Mobile Map. Pero ahora la variable, perdón, esta base de datos de movilidad sí que tiene datos interesantes que yo quiero unir al COVID Map. Bueno, están ya unidos para no unirlos todos, pero ¿qué tendría que hacer? Como dije antes, ir al Spatial Join. ¿Vale? Y entonces en Spatial Join digo, bueno, pues vamos a poner un ejemplo, solo una o dos, ¿no? Lo digo porque están todas ya creadas, ¿no? Por ejemplo, in y out, por ejemplo, ¿no? Solo me deja, a ver, in y out, vale, eso es. Y ahora, claro, me pregunta si quiero que lo sume o que haya una media. Entonces, yo lo que le voy a pedir es que haya una media. En el caso de que, por ejemplo, hubiera estas áreas, ¿no? Por ejemplo, de movilidad, ¿no? Pues yo qué sé, pues tuviéramos que dentro de un municipio hubiera datos de dos áreas de movilidad, que parece que no, que es al revés, pero bueno, en el caso de que fuera así, pues yo lo que le pediría, mirar lo que pasa, es que realmente no sé si lo apreciáis, ¿no? Es posible que efectivamente, ¿no? Haya zonas donde haya cachitos de municipio que pertenezcan a dos, o sea, que el municipio tenga como de dos trozos o de dos áreas de movilidad. Entonces, claro, si me junto con que tengo dos datos de movilidad y que tengo que asignárselos a un municipio, ¿no? ¿Qué haría? ¿Lo sumaría o hallaría una media? ¿No? Sumarlo no puedo, porque estaría introduciendo un número mucho más grande. Entonces, yo lo que le pido es que me haya una media. Una media, si son dos unidades de movilidad dentro de un municipio, hállame la media de ambas, porque esas unidades probablemente también abarquen a más municipios. Entonces, es la opción que yo le pedí. Entonces, bueno, pues vamos a volverlo a echar para atrás y decimos, no la suma, hállame la media, ¿vale? Y entonces, pues le digo OK y me dice, there are special objects, aquí te lo va a contar, being counted more than once, ¿vale? Es lo que yo estaba diciendo. O sea, va a haber municipios que compartan una misma, o sea, que compartan o que tengan varias áreas de movilidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, check the results, le digo que sí, que ya lo miraré o que ya lo sé, ¿vale? Y entonces como tengo dos variables, pues puedo llamarle pues a una in, que es la primera, ¿no? 0,320 y la segunda out, 0,320. Y entonces pues le digo que adelante y pues supongo que aquí en COVID Map pues me lo habrá unido aquí a la derecha, ¿no? O no sé en dónde. A ver, ¿dónde lo ha hecho? ¿O será que como ya están, es que están aquí? No creo. Quizá como están, las ha sobrescrito. Pues es posible. Un poco raro, sí. Pero bueno, pues sí, parece ser que es lo que ha hecho, no lo sé. Porque aquí a la derecha de interurbanos no los ha colocado. Pues no sé si le damos otro nombre, a lo mejor lo hace. Por ejemplo, podríamos probar, ¿no? Eh, porque ellas lo hicieron, o sea que se debe de poder hacer. Lo que me llama la atención es que no lo ponga ya a la derecha. Bueno, esto sería de nuevo aquí en Tools, Space Join, ¿no?
Y entonces lo que quiero es añadir special join, por ejemplo, pues in 0,3 por media, ¿no? Y out 0,3, ¿vale? 20. Y entonces me va a dar la mismo mensaje y voy a llamarle SJ1 y SJ2. ¿No? Y efectivamente ahora me los añade, ¿vale? Que antes no lo había hecho probablemente porque había encontrado con que ya había variables que se llamaban igual, ¿vale? Bueno, entonces no se ve bien, pero bueno. Aquí hay tanto decimal, podemos pedirle que quite estos decimales que no nos permiten verlo bien. Entonces, sabéis como aquí en Table, no sé si recordáis, ¿no? Que hay una opción que es Edit Variable Properties y entonces pues aquí podías propiedades y decirle, pues mira, en vez de real, ¿vale? Que es un número real, pues quiero un número entero, an integer, ¿no? Y ya al decirlo ya le quita los decimales, ¿vale? De manera que, bueno, estoy viendo pues esos flujos poblacionales, ¿de acuerdo? Como no quiero tenerlo ahí porque ya lo tengo previamente, si lo quisiera eliminar, en Table está también la opción de Delete Variables. Entonces, bueno, pues me vengo aquí, le digo que lo elimine y aquí que lo elimine, ¿vale? Y ya está. Bueno, le doy a guardar para que no se pierda y punto. Entonces son dos maneras de punto a polígono y de polígono a polígono, de imputar variables y de asignar variables, de manipular esta información, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, otra información interesante que vimos que el otro día, ¿no? Era que no solamente la manipulación vía los mapas, ¿no? Sino además, bueno, pues la posibilidad de hacer cálculos, ¿no? Y bueno, pues hicimos unas tasas, ¿os acordáis? Y yo pedí que la hicierais también con la inmigración, con los emigrantes y con otros datos en esa base de datos de Chile. Aquí a lo mejor podría interesarnos hallar las tasas de incidencia. Además, es que es un tema que es muy interesante para las ciencias sociales, pero apenas se ha usado. Es decir, nosotros no tenemos costumbre de hacer esto que voy a hacer ahora, ¿no? Y que Anselin lo tuvo que aprender y lo tuvo que aplicar cuando trabajó con datos del Ministerio de Salud de Estados Unidos, no sé cómo le llaman, ¿no? Tenía que estudiar los casos de cáncer de mama en las mujeres, algo parecido. Entonces, bueno, pues tuvo que trabajar con gente, con personas, con médicos, ¿no? Que tratan con estas estadísticas, que las conocen. Y entonces se encontró con una cosa curiosa, ¿no? Que aquí podemos tener ese caso, sobre todo en los casos de COVID de los primeros días. Bueno, y en general casi todos, porque habéis visto que Madrid pues tiene un montón de municipios y distritos y hemos tenido algunos, parece mentira, ¿no? Pero donde ha habido 0 casos. El tema de los ceros es un tema complejo y que puede desvirtuar las estadísticas, ¿no? Os lo voy a contar. Vamos a ver. Vamos al caso de COVID en marzo para situarnos en lo que yo os estoy comentando, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos COVID 0320. Estos son los primeros datos de COVID, ¿no? Pues a primeros son personas no muertas, por Dios, afectadas, ¿vale? Son los afectados por COVID, que como veis, pum, 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 van aumentando, ¿no? De manera exponencial. Bueno, aumentan, ¿sabéis también por qué? Porque son casos acumulados, ojo. Es decir, que claro, lo lógico es que cada vez habría que hallar la diferencia para ver cuántos ha habido de más, ¿no? De un periodo a otro. Pero en principio tendríamos la serie temporal aquí en forma de columna. Entonces, aquí el problema que tenemos es que hay muchos ceros, vamos, para empezar, ¿no? Y luego hay un segundo problema, y es que si hallamos la tasa, tendríamos que tomar un dato de población que sea adecuado, ¿no? Y, a ver, ¿dónde tendríamos la población? Un poco para mostrar, pues no sé dónde está la población. Vale, mira. La población, por ejemplo, que aplicamos en marzo, pues como estáis viendo, pues hay municipios de 68 habitantes, al lado de otros de 4.000, al lado de algunos de 197.000 y probablemente aquí estará, bueno, es que Madrid como se ha troceado por distritos, pues ya aquí estarían todos los distritos de la capital, que todos superan los 100.000 habitantes, ¿vale? Eh, y uno de 49 habitantes, o sea, la población, que es la variable que va en el denominador, tiene unas diferencias enormes. Y esto va a crear lo que nosotros en estadística y en econometría
llamamos heteroscedasticidad, es decir, diferencias grandes en la varianza o la variabilidad de los datos, de las tasas al final, ¿no? Según que sea el denominador. Si el denominador es grande o es pequeño, por ejemplo, la probabilidad de que las incidencias, de que la tasa, ¿no? Pues sea muy elevada cuando el municipio tiene pocos habitantes es mucho mayor. O sea, es que no es lo mismo uno de 10 que uno de 1000. Pues es una persona, ¿vale? En ambos casos, pero la tasa es mucho mayor en uno de 10 que en uno de 1000, uno partido por 1000, ¿vale? Porque el denominador es mucho mayor en el caso de 1000 que en el caso, y cuanto mayor sea el denominador, menor es el resultado. Entonces, es decir, la variable del denominador va a afectar mucho a la tasa. De esto saben mucho los médicos, ¿no? Sobre todo cuando tienen que evaluar pues zonas o territorios. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es cerrarlo todo, o bueno, o cerrar solamente la parte del mapa que es de movilidad, que ya pues no me interesa, ¿vale? Remove. Entonces, quedándome con el mapa principal, ¿no? Os decía, ¿por qué no hallamos la tasa de incidencia, ¿no? Que es la tasa que además, curiosamente, han tenido en cuenta en Madrid para castigar, ¿no? A aquellas zonas de la ciudad con una mayor incidencia. Entonces, se quejaban de algunos sitios, precisamente, que son de tipo rural, que han estado mucho tiempo encerrados y en algunos sitios, alguna vez, algún periodista se le ha ocurrido decir que claro, que es que era porque tenían menos población. La probabilidad de encerrar a estos enclaves o a estos pueblos es mucho mayor que la probabilidad de encerrar a zonas, a municipios mayores de tipo metropolitano, ¿no? Cercanos a la capital. En fin, que esto podía ser una injusticia, entre comillas. ¿Vale? Bueno, pues esto, vamos a ver este concepto. Este concepto lo vamos a encontrar aquí en Table, ¿no? Perdón, no, aquí no, es el menú de arriba, Table, y en Calculator. Bueno, una tasa, como vimos el otro día, se podía calcular en la opción bivariante, pues poniendo la variable del numerador, diciendo dividido entre la del denominador y bueno, creando una nueva variable. Eso ya lo hiciste. Pero es que hay aquí un menú especial para rates, para tasas. Diréis, bueno, esto es redundante, ¿no? No, no es redundante. Esto lo veremos en teoría con su formulación. Anselin lo cuenta, a ver, esperad un poquito, lo cuenta en la página web, aquí, vamos a ver, en el manual que tiene, ¿no? Precisamente en uno de los capítulos, bueno, este sería como la página principal del manual, ¿no? Hay una opción que es rate mapping, o sea, hacer mapas de tasas, ¿no? Mapas interesantes o útiles. Y cuenta incluso a nivel bastante profundo. Luego, por supuesto, siempre pues ya te deriva a los manuales, ¿no? Si quieres más. Pero bueno, te cuenta de manera profunda, interesante, pues todos estos mapas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que calcular una tasa normal, ¿no? Por así decirlo, pues como lo hicimos el otro día con la tasa de migraciones, ¿no? Pues bueno, pues yo tendría, ¿veis? El raw rate map, ¿vale? Pues es lo que llamamos el mapa de las tasas crudas, el raw es crudo, ¿vale? Un alimento que es raw, es un alimento que está crudo. ¿Por qué se llaman tasas crudas? Bueno, es un término en el argot, ¿no? Sobre todo de la medicina, de la epidemiología, y significa tasa de variables, en este caso serían el número de enfermos de COVID, sin transformar. Es decir, yo tomo el número de enfermos de COVID, lo divido entre la población y son datos crudos, son datos que están ahí, el número de personas en el numerador que están enfermas partido por el número de personas que viven en una ciudad. Por tanto, son variables a las que no se ha tocado, que son tal cual, nos las han ofrecido de los centros estadísticos, ¿vale? A eso llamamos variables crudas o sin transformar. Luego ya la transformación, sí, claro, es hacer la tasa, ¿no? La tasa es pues que se pone una que es el numerador o variable de evento y otra en el denominador que se llama variable base. Esto ya es, como digo, en la terminología de la epidemiología y de la medicina en general cuando trata de estos temas. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo con nuestro mapa
Entonces, quiero crear el método, hay varios métodos, pero el primero, como estáis viendo, es raw rate, es decir, yo lo que quiero es crear la tasa cruda. La tasa cruda es pues lo que llamamos nosotros tasa de incidencia, ¿no? Podríamos, la tasa de incidencia, bueno, nosotros ahora lo que vamos a ver es que se va a crear un número con un decimal, o sea, con un montón de decimales, porque lo que hacemos nosotros con las tasas, ¿no? Es multiplicarlas por 100.000, al menos aquí en España, yo creo que en todas partes, ¿no? Decimos, pues si superan los 200 por 100.000 es que estamos fatal, ¿no? 200 personas contagiadas por cada 100.000 habitantes. Entonces, bueno, es una manera de proceder que, claro, implicaría que yo a la tasa la tuviera que multiplicar por 100.000. Pero bueno, en principio vamos a calcularla así, tal cual, totalmente cruda, como decimos, ¿no? Entonces tengo que añadir la nueva variable. La nueva variable que la voy a poner al final del todo, ¿vale? After last variable, la voy a llamar pues tin de tasa de incidencia. T-INCI, tasa de incidencia, ¿vale? En marzo, 03 del 20, ¿no? T-INCI 0320. Y bueno, pues crea la nueva variable. Y entonces, si estamos en este menú, como digo, me va a preguntar, bueno, aquí esta opción ya la veremos en su momento, lo que significa este peso. En principio, como son variables crudas, pues yo tengo que poner que la variable evento es el numerador. Entonces, el numerador es el número de casos de COVID en marzo, ¿no? Y el denominador es la población, que se llama PD no sé qué, o población, a ver dónde está, POP, aquí, población, ¿no? La población que vamos a utilizar para relativizar los datos de marzo. Si le digo apply, ¿no? Pues calcularía esta, ¿vale? Esta variable. Entonces, voy a cerrar esto. Vamos a verlo en la tabla, ¿no? ¿Dónde estaría esta variable creada? Pues estaría aquí, tasa de incidencia. Como digo, estas no son las tablas que se publican, esto habría que multiplicarlo por 100.000, ¿vale? Para ver exactamente cómo, a qué equivale, ¿no? A qué equivaldría. Y vemos que, claro, hay muchos ceros. ¿Por qué? Porque, bueno, normalmente la población es distinta de cero. O sea, en todas estas áreas vive alguien, ¿no? Vamos a verlo, o sea, está claro, podemos ordenarnos y asegurarnos, porque claro, cero partido por cero también te avisaría y te diría que no puede calcularlo, ¿no? El valor más pequeñito es 65, ¿vale? Hay varios municipios con 65, 68, 73 habitantes y el valor mayor pues será algún distrito de la ciudad. Entonces, claro, el denominador es distinto de cero, pero los que son igual a cero son muchos casos en el numerador, porque es ese primer momento de marzo, donde había todavía muchos municipios donde no había ni un solo caso de gente que estuviera contagiada. ¿Vale? Entonces, bueno, esta sería la tasa cruda. ¿Vale? Si yo la represento, Anselin lo que tiene, vamos a cerrar porque a lo mejor no me deja, tiene un menú especial para los mapas de las tasas, ¿no? Antiguamente, pues bueno, esto, bueno, sí es una variable que se ha creado, efectivamente, vamos a guardarla, por cierto. Entonces, bueno, se podía representar como un mapa normal y corriente. Ahora creo que existe el Rates Calculated Map, ¿no? Entonces, creo que este mapa no requiere, vamos a verlo, que se calcule porque te lo calcula automáticamente. Es decir, en vez de ir a la tabla, antiguamente pues eso, íbamos a la tabla y se calculaba, ¿no? Pues directamente te hace el mapa, te dice, pues si quieres un mapa de cuantiles o un mapa de percentiles, bueno, por defecto está de cuantiles, vamos a decirle que sí, ¿no? Y entonces te dice, ¿cuál es la variable de sucesos? ¿No? Bueno, en este caso el suceso son los contagios, ¿no? ¿Y cuál es la variable base? La base es lo que los médicos llaman la población expuesta al riesgo, ¿vale? La palabra riesgo es importante, o sea, esto es una enfermedad. Entonces, este es el número de casos, ¿no? Pero ¿cuántos casos o sea, hasta qué total de casos podríamos tener? Pues hasta el total de la población, podrían contagiarse los bebés. O sea, cualquier persona puede contagiarse de COVID. Entonces, la población expuesta al riesgo es el total de la población. En el caso, por ejemplo, de Anselin, pues que él trabajaba con cáncer de mama, pues no, era el total de mujeres, y además de mujeres de una cierta edad, ¿no? Que podrían contraer ese cáncer. Entonces, pues ese sería el denominador. Claro, en este caso, bueno, es el total de la población y le decimos OK y te crea el mapa. O sea, no hemos necesitado, ¿vale?
hacer nada más. Vamos a ver que este mapa es un poco extraño porque tiene dos categorías iguales. Esto es porque hay muchos ceros. Cuando hay tantos ceros, el mapa de cuantiles no es el más adecuado. Ya lo veremos en su momento. El mapa más adecuado podríamos cambiarlo, ¿no? Y en vez del mapa de cuantiles, podríamos pedirle un mapa, por ejemplo, eh, pues de percentiles, ¿no? Que, espérate, tampoco probablemente, un mapa de caja. Un mapa de caja que es más adecuado cuando hay muchos ceros, ¿no? Que ya veremos en su día. A ver, me dice que tengo que volver a empezar. A ver, el mapa, vamos a ver si me deja. Sería este y aquí abajo, ¿vale? Tendríamos el mapa de caja, que es otro tipo de mapa. Ya en su momento explicaremos en qué consiste, con 4 categorías ahora. Y este mapa sí que vemos que todas las categorías tienen al menos pues una observación, ¿no? Vemos que pues hay, no, pues tampoco, también hay categorías para 000. La verdad es que es un mapa complicado, a ver cómo es. A ver, cero observación. Entre paréntesis están las observaciones. Bueno, vamos a dejarlo porque parece ser que no es fácil generar un mapa precisamente con tantos ceros. Lo importante aquí es, bueno, pues ver la tasa cruda, es decir, teniendo en cuenta las variables originales, pues estamos viendo que en los comienzos fue en esta parte que os he dicho, donde está esa universidad antigua, Alcalá de Henares, ¿no? Y algunos municipios de la sierra, ¿vale? Que se vieron de repente pues, más afectados, ¿no? Y la capital pues no tanto, quitando alguna excepción, ¿no? Que está ahí en el centro. Y bueno, pues este sería el primer mapa. Claro, ¿qué dicen los epidemiólogos? Los epidemiólogos calculan lo que se llama el riesgo relativo, ¿no? El riesgo relativo que sería, Anselin lo explica aquí, ¿no? Un poquito más abajo. El riesgo relativo consiste en calcular cuál es, bueno, primero el riesgo excesivo, que esto es bueno, no sé si es un invento de Anselin, pero el mapa es el mapa de riesgo excesivo, la palabra exceso ya veréis por qué, pero está basado en lo que se llama el riesgo relativo. ¿A qué se llama riesgo relativo? Bueno, lo que hacen los epidemiólogos es, en vez de dividir por la población, que como digo, la población es problemático, ¿no? Lo que divide es por el número esperado de casos. ¿Vale? Es otra manera, otro enfoque. ¿Cuál sería el número esperado de casos? Vamos a ver, el número esperado de casos, que es una media, el expected number, o sea, la E viene de esperado, que es una media. Sería como multiplicar el caso, diríamos, la tasa, lo que hemos calculado antes, los eventos partido por la población, pero sumando todos los municipios. O sea, diríamos, es el total de casos de COVID de todo Madrid, de toda la comunidad, partido por la población total de toda la comunidad de Madrid, que es como 4 millones y pico mil, ¿vale? Entonces, esto sería un valor pi, un valor medio, una tasa media, ¿no? Que multiplicada por la población de cada municipio, lo que hace es corregir esa población, ¿no? por lo que sería la tasa media. Es como, dicho en lenguaje coloquial, ¿no? Es como calcular la tasa eh, que habríamos obtenido, ¿no? Considerando, corrigiendo esa población grande o pequeña, ¿no? Según el número de casos esperados. Es decir, es el número de casos esperados para ese municipio, dada la media de la comunidad, ¿no? Y dada la media de los municipios que tienen una población similar, algo así. Entonces, habrá municipios que tengan más casos de los esperados para un municipio de esas características según la población, y habrá municipios que tengan menos casos según esa población. Entonces, esto sería como un añadido más que lo puedo calcular en forma de tabla, como hemos visto antes, y luego él lo ha hecho más fácil porque esto lo podemos calcular también a modo de gráfico. Incluso aquí te da la opción de guardar o bien las categorías o de guardar los datos, las tasas. Entonces, bueno, en principio vamos a calcularlo, es más fácil aquí, porque lo vemos, ¿no? La tasa de incidencia, y lo que vamos a pedirle es lo que llamamos el riesgo relativo, es decir, cuáles serían las tasas de incidencia, esto
relativizando la población, o sea, o considerando lo que debería de haber sido. O sea, hay municipios que han tenido más casos de los que debería de haber tenido, según la línea media de casos, ¿no? Y municipios que están por debajo, que les ha ido mejor de lo que les debería de haber ido según su población y la población media de la comunidad y el número de casos medios que ha tenido la Comunidad de Madrid. Entonces, algo así. Entonces, ¿cómo calcularíamos esto? Esto, de nuevo, vendríamos a Calculator y aquí en Rates calcularíamos o añadiríamos una nueva variable que iría al final y que se llamaría tasa, diríamos, de riesgo relativo, ¿no? De incidencia 0,320, ¿vale? Bueno, parece que es muy grande la variable, se pone en rojo cuando es demasiado. Pues inc, ¿vale? Incidencia 0,320. Y entonces, pues añado la variable en blanco, que se queda aquí. Y entonces yo, en vez de buscar raw rate, le pido o bien el SS-risk, que directamente me da el riesgo excesivo. Entonces, ¿qué sería el riesgo excesivo? Como digo, esa diferencia. O sea, respecto del riesgo relativo, que sería como aquellos casos que debería de haber tenido el municipio de COVID, casos de COVID, ¿no? Es esta definición que hay aquí. Sería algo así como el número de casos que le habría correspondido según su población y según la media de casos en la Comunidad de Madrid, y entonces el riesgo excesivo es la diferencia entre la tasa real y la tasa que le habría correspondido como tasa media, ¿no? Y entonces, claro, aquellos que están por encima de esta tasa media son aquellos que han tenido más casos, por lo que sea, ¿vale? Y entonces habría que ir, oye, ¿por qué esta gente lo ha hecho peor? ¿No? Bueno, lo ha hecho peor, les ha ido peor. Y al contrario, hay municipios que estarán por debajo de ese valor medio. Entonces esa gente, no sé, le ha ido muy bien. Por algo será, evidentemente no estamos manejando otras variables explicativas, ¿no? Pero ya aquí podemos imaginar, ¿no? Pues un poco, como decimos nosotros en plan coloquial, por dónde van los tiros, ¿vale? Es decir, qué es lo que está pasando. Entonces aquí, por ejemplo, dices, bueno, pues ese risk ya te lo calcula directamente, tú le tienes que dar las variables originales, ¿vale? Las raw, y él te hace los cálculos, ¿no? Y partido por la población. Entonces te hace el cálculo y vamos a ver que los datos ya no van a ser iguales, ¿no? De hecho, hay algunas diferencias importantes, ya no hay tanto 0,000, son de otro tipo, y lo más importante es representar estos datos para saber qué significan, ¿no? Hay datos que están por encima de 1 y datos que están por debajo de 1. Entonces vamos a verlo ahora, close. Si pedimos, y vamos a compararlo, ¿no? Con lo que serían las tasas crudas, el mapa, una vez más, de riesgo excesivo, en donde vamos a destacar, ¿no? Aquellos municipios. Entonces, en este caso igual, sería esta variable, no hace falta buscar la variable que ya hemos creado, sino que directamente, ¿vale? Entonces, fíjate, me están diciendo, mira, aquí hay una serie de municipios que han tenido un montón de casos claramente por debajo de lo que deberían de haber tenido. Por tanto, lo han hecho mejor, o les ha ido mejor, o les iba mejor en aquel momento. Pues claro, tú dirás, hombre, ya, pero porque son los de la sierra, precisamente, los que son más pequeños, los que están más alejados de la capital, donde hay menos flujo, sí, pero hay algunos que están cerca de la capital, ¿vale? Y tuvieron menos casos, y otros que al contrario, tuvieron casos muy por exceso, ¿no? De lo que debería de haber sido según su tamaño poblacional y según los casos medios en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y coinciden precisamente con los casos máximos aquí. Pero este mapa te está dando, ¿no? una visión nueva y diferente. Y por último, hay otro tipo de tasas interesantes que son aquellas que, porque en este caso ya estamos un poco corrigiendo por el efecto población, ¿no? De alguna forma ya no estamos dividiendo exactamente por la población, sino por una población que está corregida, ¿vale? O está ponderada por el número medio de casos. Y entonces ya es como, sería eso, el número de casos que le habría correspondido, y este mapa lo que representa es la diferencia entre los casos reales y el número de casos que les habría correspondido, para ver en azul aquellos que están mejor y en rojo los que están peor, por encima de la media, ¿no? De lo que debería de haber sido. Y por tanto, pues bueno, los que habría que prestar atención.
Esta es una zona muy industrial, ¿vale? Hoy día, donde está esta universidad de Alcalá, es una zona muy industrial de muchos movimientos, de commuting además entre los municipios cercanos, muy cerca de una provincia que está al lado, que es Guadalajara, con la capital de la provincia que está muy cerca, con lo cual los flujos son enormes, son siempre enormes, ¿no? En aquel momento todavía no nos habían encerrado, ¿no? Y por tanto lo eran. Bueno, entonces, por eso quizás explica esto, ¿no? Vamos al último mapa. El último mapa sería, y ya con esto, bueno, no, quedaría otra cosita más. El último mapa, estaría aquí, en el table, calculator, sería un mapa en donde a ver, calculator. Es lo que llamamos el empirical bias, es decir, es con un método bayesiano, o sea, es un método estadístico de suavizado, lo que se hace es, de una manera más eficaz de lo que hace el mapa de riesgo excesivo, es corregir esa injusticia, entre comillas, que se ha podido cometer, ¿no? Con municipios con menos población. Y que el hecho de que el denominador es más pequeño, ¿no? Pues hace que un mismo número de casos, pues claro, no es lo mismo 3 casos, como digo, de 10 que 3 casos de 100. Entonces, pues claro, son 3 casos, son 3 personas contagiadas al final, ¿no? Pero bueno, pues se ve con mayor alarma si son 10 personas las que viven que si son 100. Entonces, lo que se hace es una especie de corrección o suavizado o alisado, es un algoritmo, ¿vale? Es un algoritmo de tipo bayesiano que lo que hace Anselin es contártelo un poco de manera como yo te lo estoy contando, ¿vale? Veis aquí, mapa alisado y, en fin, está basado en la ley de Bayes, ¿no? de probabilidades, de probabilidad relativa o condicional. Y bueno, te dirige también a las referencias bibliográficas correspondientes porque no es tan sencillo ni tan evidente para explicar, ¿no? Pero lo que está es corrigiendo el denominador, ¿no? Por unos parámetros y lo que hace es precisamente evitar ese efecto tamaño en el denominador. Y los resultados, comparar los resultados, ¿verdad? Que se obtienen en los 3 mapas es lo que realmente resulta interesante. Si yo quiero guardar la variable o crear una nueva, pues sería empirical bias incidencia 0,320, lo podría crear aquí o ya hemos visto que lo puedo crear directamente en el mapa, pero bueno, sería igual, o sea, yo no tengo que mover nada y al poner empirical bias ya me hace el cálculo, ¿no? Y entonces pues me lo calcula aquí. Lo que puedo es ver que no me lo ha creado, o es que me lo ha puesto, sí, me lo ha puesto aquí al principio, vale. Bueno, las tasas voy a eliminarla y voy a volverla a crear otra vez para que se vea más fácil. A mí me interesa no solo que aprendáis a hacer clic-clic, sino que aprendáis a interpretar los datos. Por eso me detengo tanto en el caso. Quiero que os metáis en ese caso. Vamos a borrar la variable y a volverla a crear, ¿vale? Porque por defecto te la pones siempre al principio del todo, pero a mí no me gusta eso. Es muy importante comprender esto porque luego esto llevado a las ciencias sociales, por ejemplo, pues no sé, pues la tasa, por ejemplo, de la densidad del comercio, por ejemplo, que es una tasa igualmente, ¿no? Pues si tú tienes que hay localidades o determinadas áreas donde no hay ni un solo comercio, vas a tener ceros, ¿no? Y vas a tener este problema, el problema de los ceros y el problema de la población sobre la cual estás estimando esas densidades, que en algunos casos es mayor, en otras es menor, ¿no? Entonces, pensad que esto se puede trasladar al caso del geomarketing, ¿no? Y podemos aprender, ¿eh? Esto era empirical bias, ¿no? 0,320. Entonces decimos añadir, aquí no movemos nada, esto está bien, es la opción, aplicar y entonces vemos que ahora los datos se parecen mucho, o sea, ya no son datos de riesgo excesivo o de riesgo relativo, sino que son datos que se parecen mucho. Algunos son exactamente iguales, es decir, no se produce ningún tipo de suavizado, pero en otros casos sí, ¿no? Si, por ejemplo, vemos, mira, esta es una población del año siguiente, ¿vale? Entonces, estamos viendo que estos son datos de municipios grandes. Normalmente, los municipios grandes o los distritos grandes, las tasas no varían mucho. ¿Dónde van a variar? En los pequeños. En los pequeños, fijaros,
hay un montón de casos de ceros, pero te calcula lo que sería la tasa, ¿no? Que habría obtenido, es un poco, es una mezcla de lo que sería la tasa cruda y la tasa de riesgo excesivo. De alguna forma te lo mira también con respecto a la comunidad. Es lo que tendría que haberte correspondido como tasa, ¿no? En el caso de que hubieras estado en la media. Y sin embargo, pues claro, tenías cero. Esto es muy interesante, claro, ver la diferencia. Aquí, por ejemplo, que esto es cero, no sé, por ejemplo, 0017. Pues en vez de 0017 es 0003. Es decir, en este caso, la tasa habría salido menor de lo que sale aquí. ¿Por qué aquí sale mayor? Porque es un municipio pequeño, con una población de 500. Entonces, en este caso, este municipio estaría siendo penalizado, ¿no? Si yo qué sé, si esta tasa fuera muy, muy elevada, cuando a lo mejor tendría que no estarlo tanto, porque la tasa suavizada es inferior. Entonces, con aquellas entidades, municipios o áreas, ¿no? En donde la variable del denominador, la población expuesta al riesgo, es más pequeñita, es donde se producen esos saltos. En donde la población es mayor, normalmente el suavizado es menor. Entonces, es un suavizado que se produce de manera relativa a la población, a la variable del denominador. Se suaviza más y se altera más, ¿vale? El dato en municipios con una base más pequeña, que son los municipios con poquita población. Y prácticamente que se quedan igual, no hay apenas retoque de la incidencia bruta, ¿no? o cruda. Esto apenas la hay en el caso de pues, localidades mayores, donde el denominador es mayor. Entonces, es interesante, por tanto, comparar lo que sería este mapa, ¿no? Que lo podemos pedir, como digo, directamente como mapa, y en las últimas versiones, ¿no? de Geoda te permite decirle lo mismo, evento, base, mapa no sé si de cuantiles o sí, porque no, lo que hicimos era un mapa de caja, ¿vale? Bueno, pues vamos entonces a cerrarlo y a pedir un mapa para que sea comparable. ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí, vamos a comparar el primero con el tercero, que es lo que es comparable, ¿no? Entonces tendríamos el mapa, sería de aquí, no, ese es risk, no, sería, no, cancel, a ver, no sé por qué aparecen dos señalados. Empirical Valles, esto es, vale. Entonces, este con este, pero le habíamos pedido un mapa de caja para que sean comparables, porque si no. Entonces, fíjate, ahora en el mapa de caja, bueno, la primera diferencia, no sé si aquí, sí, es que antes no había datos por debajo del valor medio. Todos estaban por encima de la media porque los primeros intervalos eran todos 0, 0, 0. Aquí no, aquí estos valores pequeñitos, precisamente, como es número de casos, los valores pequeños son los de los municipios más pequeños también, ¿no? Pues ya van teniendo más información. En los primeros intervalos, ¿vale? En el primero no, hay 0 observaciones, no hay ninguno en color azul oscuro, pero en el segundo intervalo hay 50, ¿vale? Esto lo que quiere decir, si yo señalo aquí el segundo intervalo, ¿no? Quedan al descubierto aquellos municipios, ¿no? Que son pequeños y que deberían de tener, ¿no? una incidencia, por ejemplo, es que no sé cómo quedan marcados aquí, no, no sé, se quedan marcados pero no se ven muy bien. Aquí la incidencia era mayor de lo que es aquí. Aquí está en rojo, aquí está en azul. Aquí está por encima de la media, aquí está por debajo de la media. Entonces, a estos municipios se corrió el riesgo de confinarlos, ¿no? En aquel momento no, porque no estaba esa política, pero si lo hubiera estado, se habría corrido el riesgo de confinarlos cuando en realidad, en términos relativos, estaban por debajo de la media, ¿no? Y si vemos a los valores extremos, ¿no? Sí, sí que coinciden con los valores extremos, porque son aquellos valores correspondientes en general o a municipios grandes o a valores realmente exageradamente grandes. Entonces, ¿para qué sirve este mapa suavizado? Lo que en su momento lo volveremos a ver. Esto es solamente para mostraros de una manera más completa el menú de cálculo, ¿no? De cálculo, el calculator, ¿no? Que luego date and time, quizá en algún momento veremos. Esto es para microdatos. Cuando, por ejemplo, yo trabajé una vez con una base de datos que tenía datos para minutos y segundos. Entonces, bueno, cómo, no sé, manejarse con esta información, ¿no?
de tipo temporal. Pero en principio con esto pues acabaría ya con este menú. Y como digo, cuando veamos los mapas volveremos a ver otra vez estos mapas y lo veremos desde el punto de vista también teórico, un poquito esas fórmulas que ahora he visto por encima, ¿no? Pero aquí estamos viendo que hay municipios que aquí estaban en rojo, ¿no? Por ejemplo, de manera injusta, sobre todo estos que son menos del 25%, ¿no? Por debajo del primer cuartil, por así decirlo, ¿no? Y que son una serie de municipios, a ver, no hay, quizá no haya, sí hay 50, a ver, aquí, y que estarían aquí, ¿veis? Entonces, estos municipios, según la tasa cruda, estaban por encima de la media, cuando, según la tasa alisada, ¿no? Deberían de estar por debajo, considerando no solo el tamaño de la población, sino el caso medio, el número de casos medios en la comunidad, ¿vale? Es decir, es como que la comunidad fuera un universo. De hecho, nosotros hemos actuado así. O sea, nosotros en la Comunidad de Madrid, de hecho, la Comunidad de Madrid ha sido muy especial, ha ido a su aire, en oposición a veces al gobierno central y por supuesto esto no siguiendo los dictámenes o las normas de otras regiones de España, otras comunidades, por ejemplo, comunidades parecidas a Madrid, pueden ser Cataluña, puede ser el País Vasco. Madrid ha actuado de manera muy distinta. Entonces, tened en cuenta que estas tasas suavizadas están suavizadas teniendo en cuenta dos cosas. Una, los distintos tamaños poblacionales, que en Madrid habéis visto que hay municipios pequeñitos y otros enormes, ¿no? Y en segundo lugar, la media de la comunidad, como si la comunidad fuera un universo y no hubiera más, ¿no? Y entonces es lo que en realidad tenían que haber tenido en cuenta en la consejería, pero yo creo que no se ha hecho. En la consejería es como el ministerio. ¿Por qué? Porque la gente no lo habría entendido. A la gente habría que haberle explicado muchas cosas, ¿no? La estadística bayesiana, no lo sé, no creo que haya sido por ineptitud, pero bueno, yo ya me creo todo porque a veces los políticos han metido la pata y lo siguen haciendo, ¿no? De una manera tremenda con las vacunas y con todo, pero bueno, en fin, esta es un poco en fin, es lo que yo os quería contar, ¿no? Y luego quedaría lo que son los datos espaciotemporales, ¿no? Esto también lo veremos en su momento con mayor detenimiento, pero ya os he dicho que aquí en la tabla, pues yo tenía pues que los casos de COVID pues es una serie temporal, ¿no? Si yo quisiera crear un panel es poner los datos pero uno encima del otro y poder seguir viendo el mapa y poder seguir trabajando con el mapa, yo lo puedo hacer con cuantas variables quiera. Lo voy a hacer con esta sola, con los casos de COVID, pero lo puedo hacer con otras muchas variables también. Por ejemplo, ¿cómo lo haría? Tengo que crear una nueva tabla, evidentemente, porque si quiero poner estos datos de junio o estos de finales de marzo debajo, a continuación, ¿no? O sea, yo tengo que hacerlo de alguna forma dentro de lo que es Geoda, claro. Yo a mano no me lo puedo llevar en Excel y editar la tabla, ¿vale? Entonces, yo como lo tendría que hacer es utilizando el menú que viene aquí como Time o aquí también, ¿no? El Time Editor, ¿no? Entonces, tengo que editar, ¿no? Teniendo en cuenta que quiero crear series temporales. Entonces, lo voy a hacer para el COVID, solamente para el COVID. Tengo que señalar, por ejemplo, el número de variables que son la serie temporal. O sea, primeros de marzo, finales de marzo, mediados de junio, mediados de septiembre, mediados de diciembre o primeros de diciembre y últimos de enero, ¿vale? Que son. Entonces, yo le digo que esta es el panel, quiero solamente un panel con esta variable, el resto no me importa, ¿vale? Si quisiera el resto tendría que hacer lo mismo con el resto. Me dice, mira, le voy a llamar COF. Es una nueva variable que va a tener todas una encima de la otra, ¿no? Y la va a considerar como un panel. Y voy a considerar pues el tiempo cero, el 1, 2, 3, 4. Entonces, bueno, el tiempo cero vamos a llamarle correctamente, ¿no? Vamos a llamarle 2020 03, ¿no? Por ejemplo. Y aquí pues voy a llamarle pues 2020 voy a decir 04, bueno, porque es últimos de marzo, primeros de abril, ¿no? 2020 06, ¿no? Aquí podría llamarle 2020, yo le puedo llamar como quiera, ¿vale? 09, es un poco para saber 2020 12, ¿no? Y por último 2021 01. Entonces, bueno, vamos a ver, puedo hacer esto, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer es crear lo que se llama la variable agrupada, ¿no? Es una variable agrupada que va a tener un nuevo nombre que se llama COF.
¿De acuerdo? Si yo quiero guardar la base, los datos de panel, bueno, en su momento ya lo haremos, se puede guardar como un Excel, ¿vale? O bueno, le puedo dar cualquier formato, pero puedo decir, bueno, guárdamelo como un Excel, ¿no? Por ejemplo, y entonces pues o como un Excel o como un DBF o como una tabla, ¿no? Y me lo puede guardar como una tabla. Y entonces pues me guardaría, pues no sé, probablemente esta variable, ¿no? La voy a llamar panel, ¿no? Panel y entonces, bueno, pues la voy a guardar aquí donde pone datos. ¿Vale? La voy a llamar panel. Entonces, como la guardo como un DBF, ¿no? Pues la puedo abrir desde Excel, ¿no? Si yo la abriera desde Excel, me vendría aquí a datos y entonces, bueno, pues no sé dónde estaría creada panel, ¿no? Ya tengo tanto lío de cosas, creo que está aquí, ¿no? Panel, bueno, está como DBF, entonces un poco para ver qué es lo que hace. Lo que debería de hacer es haber guardado esa variable, ¿vale? Eh, en forma de serie temporal. Veis que, o sea, o de panel. STID lo que dice sería como vamos a ver, ¿por qué no me ajusta las columnas? Pues no lo sé. Lo que hace es, bueno, que le da un número ID a cada observación y entonces tiene primero variables de tiempo, ¿no? Variables de tiempo que son variables 0, 1, ¿no? Y luego aquí tendríamos los datos de COVID. Por orden estarían las unidades geográficas, tal y como están en el mapa, ¿no? Y una encima de la otra, los datos, veis que llevamos por el 0,6 a la izquierda, ¿no? 0,9 a la izquierda, es decir, ha colocado unos encima de otros, ¿vale? Lo ha colocado en forma de panel. Es otra manera de colocar los datos espaciotemporales. Y esto pues lo podemos guardar, lo podemos exportar como digo, ¿vale? Bien, si estamos propiamente en el mapa, decir, bueno, ¿y esto para qué me sirve? O sea, yo en Geoda he creado una nueva variable que es muy rara, ¿no? Es la variable que está aquí. Es una variable que lleva dentro de ella, como detrás, por así decirlo, toda la serie temporal. Pero aparentemente yo sigo teniendo el mismo número de observaciones, ¿vale? Yo sigo teniendo las 199 municipios y distritos de Madrid. Pero entonces esto me sirve para representar de una manera más inteligente la serie temporal. Por ejemplo, quiero, pues no sé, hallar, por ejemplo, un diagrama de caja, ¿no? Que sería esto para los distintos momentos, para los casos de COVID, ¿verdad? Y entonces me dice, a ver, la primera, aquí, ¿de acuerdo? ¿Veis? Es decir, ¿qué es lo que ha hecho? Pues para marzo, bueno, finales de marzo, primeros de abril, junio, esto es el septiembre, claro, son tasas acumuladas, pues vamos a más, evidentemente, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que hay un montón de casos exagerados de municipios o de distritos, ¿no? Con tasas acumuladas muy, muy exageradas, por encima de la verja superior, quiere decir que son atípicamente elevados, ¿no? En cuanto a lo que sería el resto de la distribución. Entonces, bueno, es muy interesante porque tú puedes comparar temporalmente, por ejemplo, las distribuciones de las variables y es como otra óptica, ¿no? Dentro de lo que sería el análisis espacial. Por ejemplo, yo podría pedirle un análisis, esto no os preocupéis, no lo voy a pedir tampoco hoy, es para avanzarlo, en su momento lo veremos con detalle, con detenimiento, con más ejemplos. Por ejemplo, yo podría pedir un análisis de diferencias, aquí estaría, ¿no? Que sería de medias, ¿no? Un análisis de medias que tenga en cuenta, por ejemplo, aquellos municipios que son metropolitanos y los que no lo son. Es decir, nosotros sospechábamos que podía haber diferencias en lo que se refiere a la evolución del COVID entre aquellos municipios que tienen una relación entre sí muy fuerte, ¿no? Que son los metropolitanos, y los municipios que no lo son, que ya son rurales o que están más o menos en las afueras muy alejados del centro. Estos serían los metropolitanos, ¿no? Y si yo lo señalo, tienen un 1 en la variable, ya lo tenía preparado, ¿no? Pues vemos que
las medias pues son, ¿veis? Estos serían los municipios metropolitanos. Parece una ranita, ¿vale? Aranjuez, que está aquí abajo, se considera metropolitano porque es también una ciudad. Está un poquito alejado del centro, ¿no? Pero bueno, no tanto, porque el centro está aquí. O sea, la diferencia con respecto al resto de extremos no es tan grande, ¿no? Y es un municipio de muchos habitantes. Entonces, como vemos, las medias son distintas, pero lo más importante, si yo mantengo esta selección, que es lo interesante, ¿verdad? Es que yo estoy representando una variable muy rara, que es la variable de índice. Si yo digo, no, hombre, quiero que me representes la variable del COVID, ¿no? Mirad lo que tengo. ¿Y esto qué es? Pues fijaros, esto es que yo estoy considerando dos grupos, el grupo de los municipios seleccionados versus los no seleccionados, ¿vale? Los seleccionados tienen la línea roja y los no seleccionados la azul. Obviamente, las incidencias acumuladas en los municipios más poblados, como son casos absolutos de COVID, pues claro, son mucho mayores, ¿no? ¿Vale? Por término medio. Mientras que este sería el término medio del resto de municipios que son los municipios de tipo más rural, ¿no? Pues lógicamente en valores absolutos es menor. Pero lo que interesa mucho es este cambio que sobre todo en los municipios metropolitanos se produce en este momento. Este es el momento del mes de junio. El mes de junio es un mes muy importante porque es el momento del final de la primera ola cuando se fue desconfinando de ese confinamiento duro que tuvimos, ¿no? Nos fueron desconfinando poco a poco, permitieron ir a trabajar, permitieron que salieran los niños de manera escalonada, fueron saliendo distintos, no sé, grupos de edad, poco a poco, semana a semana, ¿no? Y ya nos fueron dando más libertad. Entonces, bueno, en principio, este es un test de medias, ¿no? Ya en su momento lo veremos con lo que sería un test de diferencias en diferencias, ¿no? Y esto solo es posible hacerlo si yo previamente he creado una variable en forma de panel. ¿Vale? Que pueda considerar no solamente pues, su evolución general y hasta por subespacios, ¿no? Como aquí, subzonas, sino también en el tiempo. Y bueno, pues esto es todo lo que tiene que ver con la manipulación de los datos. Ahora en la página web dejaré las instrucciones para un sencillo ejercicio que quiero que hagáis, en este caso para Chile.